vamos a dar por iniciado, vamos a comenzar esta sesión del Foro Antón Martín de hoy martes 9 de febrero, en la que vamos a contar con la colaboración, con la presencia, con el testimonio y con las vivencias de Miriam García Prieto. Ella es enfermera, se graduó en enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid y os cuento un poco, es especialista en enfermería pediátrica. Ha trabajado durante muchos años en cuidados intensivos pediátricos del Hospital Gregorio Marañón y lo ha combinado con salidas a terreno con Médicos Sin Fronteras. Y desde 2009, bueno, pues decidió que el trabajo en Médicos Sin Fronteras le merecía la pena, ¿no? A la hora de dedicar todo su tiempo y, bueno, pues lo ha compatibilizado, ¿no? Con una excedencia en el hospital y ahora, bueno, pues se dedica a tiempo completo a colaborar con esta organización, ¿no? Bueno, tengo aquí un resumen de todas las misiones que Miriam ha realizado en terreno, ¿no? Como se dice, en diferentes países del mundo, en diferentes regiones, con personas de diferentes culturas y casi todas las intervenciones o todas ellas relacionadas con campañas fundamentalmente a nivel nutricional y de vacunación, ¿no? Ahora nos cuenta ella con más detalle. Os leo algunos nombres para que veáis bueno, pues el impresionante bagaje cultural y profesional que esto implica, ¿no? Pues desde Kenia, República Democrática del Congo, Somalia, territorios en Gaza, Nigeria, Zambia, Níger, Sudán, me dejaré algunos, ¿no? Territorios palestinos, Costa de Marfil, Siria, Senegal, Mali, Bangladesh, bueno, fijaros, ¿no? Todos los puntos que tendríamos que colocar en el mapa, ¿no? Voy recorriendo un poco el currículum desde, bueno, pues desde el año más o menos 2005-2006 hasta la actualidad. Y bueno, hay que decir que en los últimos años, fundamentalmente en este último 2020, ¿no? Con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pues Miriam se ha encargado de representar, ¿no? O de encabezar la intervención de Médicos Sin Fronteras por la COVID-19 en España, coordinando bueno, pues toda la zona centro, ¿no? Madrid, Castilla-La Mancha, bueno, pues toda la gestión de respuesta ante las necesidades, ¿no? Que ha dado Médicos Sin Fronteras en esta zona, ¿vale? A Miriam, bueno, yo personalmente y como centro universitario la quiero dar la bienvenida y la quiero dar las gracias en mayúsculas siempre. Esto se lo digo a todas las personas que vienen, pero semana tras semana creo que es más importante que el gracias se vaya haciendo más grande, ¿no? Primero por su disposición, porque desde que contactamos con ella antes de Navidad, enseguida nos dijo que sí, cuando queráis, vamos a intentar hacerlo compatibilizando con las 1001 tareas que todos los sanitarios tenéis ahora y que os quitan todo el tiempo del mundo, el profesional, el personal, los fines de semana, todo está dedicado a intentar ayudarnos, ¿no? Y además, Miriam, me consta que dentro de muy poquitas semanas, de nuevo, bueno, pues se embarca en una misión en terreno y, por tanto, las fechas disponibles serán pocas. Y aún así ha hecho todo lo posible por buscar un ratito para estar con nosotros. Así que, bueno, pues especialmente se lo agradecemos por todas las vivencias que nos va a aportar y por regalarnos parte de su tiempo para que aprendamos, para que avancemos, para que profundicemos y para que ampliemos miras, ¿no? Que es de lo que se trata y lo que buscamos en estos ratos. Y también agradezco a todos los que estáis hoy acompañándonos, a todos los profesores, a todos los alumnos, ¿no? Que sois, siempre lo digo, nuestra razón de ser y por los que hacemos estos espacios, pero nos sirven a todos, ¿no? A los compañeros de centros de la Orden de San Juan de Dios que estáis conectados, a los hermanos, ¿no? Y a todos los colaboradores, supongo que de Médicos Sin Fronteras también estaréis escuchándonos por aquí. Bienvenidos todos a nuestro centro universitario y esperamos, bueno, que ojalá dentro de poco os podamos recibir allí en persona. Muchas gracias, Miriam. Ya te doy la palabra y cuando quieras. Gracias. Bueno, qué presentación, muchas gracias. Bueno, yo soy enfermera, yo he estudiado varias cosas, pero a lo largo de mi carrera y sobre todo a lo largo de mi carrera con Médicos Sin Fronteras, pero yo sigo definiéndome como una enfermera de niños, enfermera pediátrica. Hoy no voy a hablar de niños, no voy a hablar de mucho de esos contextos que ha comentado Isabel, ¿no? De esos países donde hacemos campañas de vacunación o nutricionales, porque para mí era la primera vez que trabajaba con Médicos Sin Fronteras en España, ¿no? Desde marzo hasta mayo en la primera ola de COVID.
Y tengo que decir dos cosas, esto es un poco personal, que es quizá ha sido mi mejor y mi peor misión. La mejor porque si no hubiera participado, yo creo que, no sé si a nivel de salud mental hubiera podido soportarlo, ¿no? Que hubiera este tsunami de necesidades y que no estuviéramos haciendo nada. Y la peor porque la sensación de vulnerabilidad era muy diferente. Cuando nosotros vamos a terreno, vamos a zonas de conflicto, hay bombardeos, hay conflicto o hay epidemias o, por ejemplo, trabajamos en ébola, yo he trabajado en muchas epidemias de ébola. Tú te expones, pero es una exposición personal, que solo te afecta a ti. Pero en este caso no te afectaba solo a ti, sino a tu familia, a tus amigos, tus compañeros de universidad, de trabajo. Entonces era una sensación un poquito diferente. Y también ha sido un poco diferente porque, me he reencontrado quizá con lo más básico de la enfermería. Yo soy enfermera, también soy fisioterapeuta, pero he trabajado mucho más tiempo como enfermera. Y esta era una epidemia donde el cuidado era el centro de todo. No había un tratamiento curativo, no había una vacuna en ese momento, y entonces el cuidado y el confort era quizá lo más importante. Esto es lo básico de lo que hacemos las enfermeras, ¿no? Las profesionales y los profesionales del cuidado. Nosotros hicimos muchas cosas dentro de que nuestra actividad era una gota en el océano de necesidades de esta epidemia, y yo creo que hay que ser humilde a la hora de reconocer que nosotros, a pesar de toda nuestra experiencia en epidemias, pues teníamos, la mayor parte de nuestro personal estaba en terreno y aquí en España teníamos poca gente y la pusimos a trabajar en el Servicio Público de Salud. Dentro de este océano de necesidades nosotros hicimos varias cosas, pero en lugar de contároslo he traído un vídeo que espero que se oiga, que cuenta más o menos todo lo que hicimos en estos 2 meses y por qué empezamos a trabajar en España. No pensábamos que este tipo de intervención iba a ser necesaria en España en estos tiempos. Nos dimos cuenta que teníamos que intervenir en España muy tarde, porque nosotros la verdad es que estábamos pendientes del sudeste asiático. De hecho, ya habíamos mandado un equipo a Vietnam, Tailandia, para hacer una evaluación para ver lo que pasaba. Entre estas hicimos una teleconferencia con el equipo de Médicos Sin Fronteras en Italia. El premio fue tremendo, su explicación y la emotividad con la que lo explicaron, y nos dimos cuenta de que si Lombardía tenía ese problema iba a haber en el resto de Europa. Nos hemos organizado en diferentes equipos, 7 equipos exactamente, que modelizaban respuestas y que iban trabajando para poder ofrecerle soluciones a los equipos que estaban en el terreno, y hemos empezado primero por los sitios que estaban identificados como peores, por tanto por la sanidad pública española, por nosotros. La tesitura era la misma que en cualquier otro país en el que el sistema no puede con la epidemia, y nos pusimos en marcha en ese mismo planteamiento de entender lo que está pasando en terreno, tratar de actuar en dos lados, por un lado terreno y por otro lado tratar de influir en los órganos gestores, incrustándonos en todas las estructuras de gobierno posibles para tratar de influir en esa respuesta y cambiar el chip hacia una respuesta de emergencia. Lo primero que hicimos fue ponernos a disposición de los hospitales para crear estas estructuras para desahogar tanto la hospitalización como la urgencia. Estas estructuras permiten trabajar en zonas diáfanas con menos personal, porque puedes observar a todos los pacientes al mismo tiempo, y te permite también establecer un circuito muy estricto de lo que es zona de contacto con los pacientes y zona donde puedes trabajar sin el EPI y hacerlo de una forma que también el personal trabaje de forma segura. El valor añadido que tenemos como Médicos Sin Fronteras es el diseño de un espacio que no es hospitalario para que lo sea. Y después estamos dando todas las pautas necesarias para prevenir infección interna. Sabíamos que los mayores eran los más vulnerables y de alguna manera los hemos dejado olvidados. La principal sensación que sentimos cuando visitamos residencias es una tremenda angustia, mucho miedo y mucha sensación de incertidumbre. Lo primero que encontramos cuando llegamos a una residencia en general, hay excepciones, pero es mucha confusión, mucha falta de personal que está de baja porque están enfermos o personal que también tiene mucho miedo.
mucha sobrecarga de trabajo, mucha confusión sobre los circuitos que tienen que seguir. Es muy importante respetar los circuitos y es muy importante cortar la transmisión, porque estamos hablando de recintos cerrados donde tenemos como si fuesen grandes núcleos familiares, como si fuese un núcleo familiar pero de 60, de 70 personas, de cara a diseñar los circuitos de aislamiento. Lo hacemos con dos objetivos claros, que es la seguridad de los residentes y el intentar evitar la transmisión y proteger al personal de salud. Primero, ellos estén bien y no causen bajas, va a repercutir en la atención a los ancianos y en la atención a los residentes, y además que ellos mismos no sean el vector que va transmitiendo el virus de un residente a otro. Yo espero que no tengamos que volver a intervenir. Yo creo que la mayor capacidad de Médicos Sin Fronteras ahora mismo es dejar bien documentado nuestra experiencia con respecto a los responsables sanitarios, con respecto a las autoridades civiles, con respecto a las residencias, lo que hemos vivido estos meses, y dejar bien claros nuestras recomendaciones. Bueno, nuestra prioridad inmediata es redirigirnos a los siguientes países que pueden ser afectados para poder ayudar de esta manera o de cualquier otra a lidiar con la epidemia. Y bueno, esperemos que pueda funcionar bien. No pensábamos. Bueno, pues esto fue más o menos lo que hicimos. Trabajamos primero en hospitales, en prevención y control de infección en hospitales, trabajamos en extensiones hospitalarias, pero luego nos centramos mucho en residencias porque veíamos que era sobre todo donde había más mortalidad y donde había menos recursos humanos con formación en prevención y control de infecciones y más necesidades. Entonces, esto es un poco el mapa de dónde estuvimos interviniendo en diferentes sitios de España, en algunos sitios a través de las diputaciones, en otros sitios a través de plataformas de residencias privadas, en otros sitios a través de consejerías. Como veis, un poco por toda España, con diferentes modalidades, sobre todo presencial, pero también pusimos en marcha un apoyo en remoto y una web de conocimiento y de webinars y de formación para que las personas encargadas de gestionar las residencias durante este tiempo tuvieran recursos técnicos y también apoyo técnico para proteger a los residentes y al personal. Lo que voy a contaros ahora es un poco lo que nos encontramos durante todo este tiempo en estas residencias, casi 500 residencias en las que trabajamos en España. He utilizado esta infografía que es de Mónica Lalanda, es una médico que hace medicina gráfica y que nos hizo este resumen de nuestro informe. Creo que es así, que así es más digerible también. El informe son 90 páginas, está online, lo podéis leer, pero yo creo que resume muy bien lo que nos encontramos. Lo primero que nos encontramos fue que había una falta de anticipación y de planes de contingencia. Las residencias no son hospitales, los hospitales también tenían falta de planes de contingencia, pero las residencias son casas para personas mayores. Algunas tienen servicios médicos, otras no, pero no estaban preparadas, sobre todo a nivel de infraestructura, para hacer un circuito como un circuito hospitalario, ¿no? Y también había una alta ocupación. Era muy difícil mantener distancia física cuando en muchas de estas residencias las personas duermen en habitaciones de 2, hay muchos espacios comunes y era muy difícil zonificar. Porque, claro, nos encontramos residencias desde 26 camas en un pueblecito de Segovia hasta 500 y pico camas en residencias de la Comunidad de Madrid. Es muy diferente cómo puedes zonificar y cómo puedes proteger a los residentes. Luego había mucha descoordinación y multiplicidad de interlocutores. Las residencias tenían que hacer informes para las diputaciones, para los ayuntamientos, las comunidades, el ministerio. Recibían protocolos de un montón de sitios que no les daba tiempo ni siquiera a leer y había poca normativa clara. Había falta de personal, pero también había falta de material de protección y también se utilizaba de forma errónea. Había muy poco material, no siempre con la calidad suficiente, y además se utilizaba, por ejemplo, veíamos que había desde el que no utilizaba EPI en zonas donde debía utilizarlo, como la lavandería, por ejemplo, hasta personas que utilizaban uno o dos EPIs uno sobre otro,
pero utilizaban el mismo EPI toda la jornada en todas las zonas, independientemente de que estuvieran atendiendo a personas con COVID confirmado, personas sospechosas o en cuarentena, contactos o personas sanas. Entonces sí que había un concepto de que el EPI era una cosa para proteger al personal y no para proteger también a los residentes. Hubo una denegación de derivaciones a hospitales en varias comunidades. Esto derivó en que muchas personas, no solo para pacientes COVID, sino para pacientes con reagudización de otras patologías que no recibían atención hospitalaria, y para muchas personas esto significaba que en su residencia no podían tener el tratamiento que necesitaban. Por ejemplo, oxígeno, una cosa tan simple como el oxígeno. Muchas residencias no tienen oxígeno o solo tienen concentradores de oxígeno en un número muy limitado, que era insuficiente para el número de personas que lo necesitaban en ese momento. Hay muchas residencias que no tienen enfermeras a tiempo completo. Entonces hablamos de personas con síntomas gastrointestinales que necesitaran hidratación intravenosa. No había enfermeras para poner esa vía o para administrar medicación intravenosa. Hay muchas residencias donde la enfermera está solo por la mañana o va un par de horas al día por el número de residentes, ¿no? Sobre todo las pequeñas. Encontramos también una limitación de los test diagnósticos. Era muy difícil diagnosticar a las personas. Durante muchas semanas se diagnosticó por clínica, y la clínica en las personas mayores no era la misma que en las personas adultas jóvenes. Había muchas personas que tenían solo síntomas gastrointestinales, y luego con el tiempo descubrimos que había muchas personas que habían sido asintomáticas, pero que probablemente habían tenido también capacidad de contagiar. Entonces era muy difícil zonificar y estructurar dentro de las residencias porque no había test diagnósticos, ni para los residentes ni para el personal, que esta es otra cuestión que también los dejaba muy indefensos. Había una carencia de atención psicosocial tanto a residentes como a personal y familiares. Tenemos que recordar que se suspendieron las visitas a principios de marzo, pero además que se hizo para proteger a los residentes. La única solución que se encontró fue aislarlos en sus habitaciones, aislarlos de forma individual o en habitaciones de 2, cerrar todas las estancias comunes, cerrar o dejar de hacer todas las actividades comunes, incluyendo todas las de terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia. Y esto, claro, se hace en detrimento de la salud cognitiva y la salud mental de estas personas. Vimos muchísimo personal contagiado en una estructura que ya tiene poco personal, mucho personal contagiado, muchas bajas, también por estrés, pero muchas bajas por infección. Y una de las cosas que nosotros intentamos, y fue uno de los focos de nuestra intervención, fue que había una falta de protocolo de cuidados paliativos, de visitas al final de la vida, de visitas de despedida, y de dar cuidados dignos e integrales, incluyendo a la familia, en esta última fase de la vida. Hablamos tanto de pacientes COVID como pacientes o personas que morían por otras circunstancias y que murieron en soledad, porque las residencias, primero, no tenían autorizado legalmente permitir visitas, y cuando lo tuvieron, no tenían un protocolo claro y tenían miedo de enfrentarse a denuncias legales si algún familiar se contagiaba en una de estas visitas. Entonces, esto fue un poco lo que nos encontramos, y nosotros entendimos que teníamos que trabajar en residencias por un indicador claro, que era el de la mortalidad, y también por otro indicador que no era tan claro, que era la falta de recursos dedicados a las personas mayores. Esto es el número de fallecidos oficiales según el Ministerio de Sanidad en residencias desde el 6 de abril al 20 de junio. Bueno, casi un 80% son personas que fallecieron por COVID o sintomatología atribuible, pero otro 30% fueron por otro tipo de causas, reagudización de su patología crónica. Yo estoy convencida, y esto es, no tengo una evidencia científica, que hay gente que no se murió de COVID, pero se murió de soledad y de tristeza, o se dejó morir. Esto también lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hicimos?
porque claro, teníamos equipos pequeños, no podíamos hacer asistencia, o sea, no hacíamos tratamiento de pacientes, ni podíamos hacer derivaciones hospitalarias, pero dentro de las residencias lo que intentamos fue proteger al personal para que no se contagiara y a su vez no contagiara a los residentes, y proteger a los residentes desde un punto de vista no solo de la infección COVID, sino desde la dignidad y la humanización, porque, como he dicho, no todos los pacientes o los residentes se morían de COVID, ¿no? Entonces, intentamos hacer una separación de los pacientes por cohortes, por nivel de riesgo, personas que ya habían pasado COVID o personas sanas, personas contacto, personas que se consideraban casos sospechosos sin test y personas confirmadas. Hicimos todo el diseño de materiales, circuitos y protocolos para la sectorización para cada residencia de forma especializada para ellos y luego como medidas globales que pusimos a disposición de casi 5.000 residencias. Mucho material de sensibilización y de formación sobre prevención y control de infección, utilización de EPIs que llamábamos subestándar, pero que era lo que había en ese momento de la forma más segura posible. Formación, planes de contingencia, hicimos evaluación de estructuras, les hacíamos un plano de cómo tenían que ir aumentando la zona COVID a medida que tenían más casos, manteniendo al máximo todas las actividades de apoyo psicosocial a los residentes. Hicimos donación de material cuando fue necesario. Hicimos atención psicosocial al personal en España a través de la página web y también con derivación a los colegios de psicólogos y otras asociaciones que estaban haciéndolo. En otros países como Colombia o como otros países en Latinoamérica hemos hecho directamente poner a nuestros psicólogos a disposición del personal sanitario. Hicimos un protocolo de despedida digna y de cuidados paliativos que pusimos a disposición de las consejerías para ayudarles a hacer la base legal que permitiera en las residencias, tanto públicas, concertadas y privadas, que el personal se sintiera seguro y que tuviera una base legal para hacer esto, porque esto es un derecho de los pacientes, pero en este caso había una estructura legal que lo estaba impidiendo, ¿no? Que era que no se permitían visitas. Y luego nos dimos cuenta que por mucho que pusiéramos equipos a disposición de las residencias, no llegábamos a todo, porque bueno, hicimos 500 residencias en 2 meses, algunas tuvimos que ir varias veces, otras veces era una sola visita y luego un trabajo por videoconferencia, pero lo que hicimos fue poner una página web con todas estas fichas técnicas, hicimos webinar para residencias, para los bomberos, para profesores, y pusimos todo esto a disposición de todo el mundo en una página web que está abierta, que ya podéis ver todo el contenido, tanto en español como en portugués, porque también estamos trabajando en Portugal. Y luego esto se ha ido traduciendo y poniéndolo a disposición de otras secciones de Médicos Sin Fronteras y otros ministerios de salud en otros sitios del mundo. Pero yo creo que más importante Miriam, que lo que hicimos nosotros... Sí. Perdona que te interrumpa, Miriam. Quería pedirte, no sé si tienes posibilidad de encender la cámara, porque aunque te veamos chiquitita y veamos la presentación en grande, nos gustaría, si tienes posibilidad de activar pues la webcam en el ordenador en el que estás. No te quería interrumpir, pero me consta que sí. Nos alegraría poder verte, además de escucharte con la presentación. Lo que no Muchas sé, gracias. Ahora tengo que... Ahora sí. No, pero ahora tengo que volver a compartir. Muchas gracias, y disculpa la interrupción. ¿Aquí? ¿Ya me veis? ¿Veis la pantalla? Sí, fenomenal. Muchas gracias. Vale, pues lo que decía es que más importante que lo que hicimos nosotros fue lo que nos contaron la gente que trabajaba directamente con los residentes y la gente con la que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con Protección Civil, con bomberos. Había mucha gente que estaba dispuesta a colaborar, pero que no tenía el conocimiento técnico y sobre todo de prevención y control de infección que se requería, ¿no? Y ahí es donde nosotros teníamos un poco más de valor añadido por la experiencia con otras epidemias. Bueno, esto es una residencia en Soria, que hicimos toda la zonificación con los bomberos. Nosotros empezamos a trabajar en residencias el 19 de marzo,
quiero decir que empezamos prontito y aún así siempre tenemos la sensación de que llegamos un poco tarde. Esto es lo que nos contaron sobre la sectorización algunas de las personas con las que trabajamos. Por ejemplo, Andrés, que es jefe de bomberos, que dirigió labores de desinfección y apoyo en residencias con Médicos Sin Fronteras, y a veces se enfrentó con la resistencia por parte de las gerencias de los centros. Había mucha resistencia a cambiar a las personas de habitación, porque es verdad que, claro, es como cambiar una casa entera, no es cambiar una cama, no es trasladar a un paciente a un hospital, sino cambiar el entorno entero de un residente de su habitación, donde a lo mejor lleva 20 años, a otra habitación, ¿no? O a otra zona de la residencia. Se desorientaba mucho. La primera foto que habéis visto es un señor pues, que no quería que entrara alguien vestido con un mono en su habitación a hacer con un spray y llenarlo todo de cloro, ¿no? Pues Andrea lo que nos dijo es que, bueno, respiraban un poco cuando les decías que la desinfección profunda de paredes, suelos, armarios, camas, la íbamos a hacer nosotros, porque no veían cómo podían dedicarse a esto con tanto personal de baja y tantas cosas por hacer en momentos tan críticos. Esta barrera mental disminuía cuando sentían que no iban a estar solos en esa tarea, pero persistía el miedo a mover a las personas, con todas sus pertenencias, de un lugar a otro, para crear zonas limpias y sucias. Preferían muchas veces que los mayores, mientras no hubiese resultados fiables de las pruebas, quedasen encerrados en sus habitaciones, en lugar de reagruparlos por zonas, por miedo a perder el control y que todo el edificio se viese así contaminado. El resultado era espantoso, una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave, y personas golpeando y suplicando por salir. Un horror. Otro de los testimonios es de una enfermera en una de estas residencias. Empezamos a aislar a todos en sus habitaciones, como nos recomendaban, para evitar los contagios. No sabíamos lo que iba a durar esto y enseguida vimos que había residentes que no iban a poder soportarlo. Eugenia, por ejemplo, dejó de comer y de moverse, se pasaba las horas mirando por la ventana. Había otros residentes que se quejaban y trataban de salir de los cuartos, y la verdad es que ha sido muy doloroso tener que mantenerlos encerrados. Lo que nosotros nos encontrábamos era un personal que dejaba a las personas aisladas por seguridad y porque era la única forma que tenían o que pensaban ellos de mantenerlos seguros. No era una voluntad de aislar a nadie, sino bueno, el mal menor que encontraron para poder mantener a los residentes en seguridad. Nos encontramos el personal muy estresado. También nos encontramos a personas muy tristes y con un sentimiento de responsabilidad y a veces hasta de culpabilidad. El personal de enfermería, las auxiliares de enfermería, terapeutas ocupacionales, todo el personal que trabajaba en estos sitios, en la mayor parte conocía a los residentes desde hacía mucho tiempo y se sentían responsables porque no sabían si estaban haciendo todo bien y sabían hasta cierto punto que muchas veces había entrado COVID o se habían producido contagios a través del personal, porque los pacientes seguían estando aislados desde hacía semanas y no salían, no recibían visitas, entonces la única forma de que esto entrara a las residencias era el personal. Esta es otra residencia. Bueno, aquí pues era una habitación individual, tenía su tele, pero claro, no, tú imagínate una persona que en silla de ruedas que se pasa todo el día metida en una habitación durante meses. Otro de los testimonios de una de las directoras de una residencia nos dijo: sinceramente yo no tengo tiempo de ver todo el bombardeo de correos que llega al ordenador. Tengo a mucho personal de baja, los familiares llaman constantemente y tengo que elaborar 2 o 3 informes cada día con la misma información para diferentes administraciones. Además, cuando he tenido la oportunidad de ver lo que nos llega, me encuentro con recomendaciones y protocolos que se contradicen. Es una confusión total. Y mientras tanto, los residentes van cayendo enfermos y alguien tiene que atenderlos. Nos estamos ocupando de atenciones médicas que no hemos hecho antes y aquí no viene nadie a ayudar. Hacemos lo que podemos, pero aquí tiene que venir alguien que sepa de qué va esto. Como he dicho, muchas de las residencias no tenían personal médico, tenían una enfermera unas horas al día o una enfermera que iba solo por la mañana y había cuidados que eran cuidados médicos, no cuidados sociosanitarios. Y esto al personal, a pesar de su nivel de compromiso y de su esfuerzo, pues sentían que no estaban haciendo todo lo que necesitaban sus residentes. Esta foto es de Italia, es de nuestros equipos de atención psicosocial.
nosotros sí que hicimos, aquí no tanto porque sí que había organizaciones haciéndolo y nosotros hacíamos más la relación con estas organizaciones, pero sí que detectábamos muchísimo estrés y muchas necesidades de apoyo psicosocial en el personal también, en los residentes sobre todo, pero en el personal. Otro testimonio es de Madalena, que es una responsable de una residencia rural, que es enfermera y que nos contaba un poco al límite de sus fuerzas. Bueno, acudimos a hacer la sectorización del centro y nos dijo: llevo 2 días empalmando turno porque no hay nadie más que pueda atender a los residentes que no me dejan enviar al hospital y yo no puedo más. Ayer se murió uno de mis residentes y esta noche se morirá otro si no me quedo, pero tengo que descansar para poder seguir gestionando todo esto. La mitad de la plantilla está de baja, los familiares llaman sin descanso y hay un montón de protocolos por implementar. Aquí es muy difícil contratar personal sanitario, nadie quiere venir a trabajar a un sitio tan apartado. Conseguí que me echara una mano una amiga enfermera, pero el hospital ha reclamado a todos los que estaban en las bolsas de trabajo y me he vuelto a quedar sola. Esto es una de las cosas que vimos, que había muy poco personal para las residencias y que además, como hubo una contratación masiva en hospitales, la poca gente que quedaba disponible prefirió irse a hospitales. Primero porque el salario es mejor y segundo porque bueno, las condiciones de trabajo también eran más seguras en los hospitales que en las residencias de ancianos. Yo no quería terminar esta intervención con un testimonio así tan duro, pero lo que sí que nos dijeron también muchas de las personas con las que trabajamos es que el hecho de poder trabajar con medidas de seguridad o entender los protocolos y las medidas de seguridad y también poder dar un trato más digno y más allá del aislamiento en habitaciones a los residentes, contribuyó a disminuir esta sensación de incapacidad o de culpabilidad y de estrés. Por supuesto, yo quiero ser muy honesta, nosotros no podemos atribuirnos a haber salvado ninguna vida en esta epidemia, pero yo creo que sí contribuimos desde nuestra pequeña posición, ¿no?, a dar seguridad a los pacientes y a los residentes, en este caso, y al personal. Y que muchas veces la labor de las enfermeras no tiene por qué ser solo clínica, sino que en este caso nuestra labor era mucho más técnica a la hora de poner en marcha circuitos, planes de contingencia, medidas de seguridad, que también contribuyen a la humanización de los cuidados y a la dignidad de los pacientes. Yo creo que no debemos renegar de esta imagen de la enfermera que da la mano a un paciente, pero también tenemos que contribuir desde lo que es la seguridad y la dignidad de los pacientes desde otros puntos de vista también. No solo la clínica o el cuidado directo, sino también el cuidado de los que cuidan y el cuidado de la dignidad y de la humanización. Es un poco difícil explicar lo que hicimos, siendo una organización que normalmente hacemos tratamiento y cuidado clínico, ¿no? Ha sido difícil justo en nuestro país, pero yo la verdad es que, como digo, fue quizá la mejor y la peor intervención, pero también es una intervención de la que me siento especialmente orgullosa, ¿no? Porque nos encontrábamos gente que cuando empezabas a hablar con ellos era raro que llegaras a una residencia y la primera media hora no hubiera lágrimas. Y el resultado, después de poner en marcha estos pequeños circuitos, planes de contingencia, medidas de seguridad, la verdad es que fue muy alentador, ¿no? Recibimos vídeos de, pues, cuando empezaron a sacar a los residentes, claro, ya en mayo, que se podía hacer muchas cosas al aire libre, empezaron a sacar a los residentes a las zonas al aire libre, jardines, cómo sectorizaron para poder hacer actividades en común. Hubo una sensación de que podían hacer cosas por sus residentes manteniendo la seguridad y también manteniendo lo que hubiera sido la nueva normalidad, pero dentro de estas instituciones, ¿no? Que parece que estuvieron detrás o se dejaron detrás durante lo peor de la primera ola, pero también durante la desescalada. Y yo creo que fue muy importante para el personal contar con medidas técnicas y con un apoyo técnico para poder poner este tipo de actividades en marcha. Y ya está, no tengo muchas más cosas que decir.
Madre. Bueno, qué de comentarios. Ahora ya sí que veo el chat. Muchas gracias, Miriam. Sí, por ahí hay algunos cuantos comentarios, pero no sé si seguro que hay compañeros que quieren intervenir para, bueno, pues o para comentarlos directamente con el micro abierto o, bueno, o para lanzarte alguna idea o pregunta o así, ¿no? Bueno, pues damos paso ahora a quien quiera intervenir. Tamara, muchas gracias. Cuando quieras. A ver si soy capaz, que me peleo con la informática siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Miriam. Yo que te conozco personalmente bien y también profesionalmente bien, pues no me sorprende lo que has compartido, ¿no? Porque conozco tu manera de trabajar y la manera de trabajar de Médicos Sin Fronteras también, ¿no? Yo te escuchaba hablar y la verdad que pensaba, o sea, si hay alguien que ha salido realmente dañado en todo esto, ¿no? Han sido las personas mayores. O sea, realmente, si para nosotros ha sido duro, ¿no? Pues para las personas mayores en la residencia realmente ha tenido que ser insoportable. O sea, quiero decir, es verdad que han llegado al límite de... O sea, me has acercado a una realidad que para mí es muy desconocida, ¿eh? Como son las residencias de ancianos. Reconozco que para mí es una realidad desconocida, que en general, bueno, personalmente también me genera mis conflictos, ¿no? Porque pienso que es verdad que es difícil, o sea, estar institucionalizado es difícil y en esta situación es más difícil todavía. O sea, quiero decir, tener a personas así aisladas, pues me parece, bueno, me parece realmente dificilísimo de afrontar, ¿no? O sea, me he quedado impresionada, has hablado mucho del sentimiento de culpabilidad del personal, ¿no? Bueno, o sea, me conmueve muchísimo pensar, ¿no? Que la gente que estaba ahí, que realmente la gente que estaba ahí, como tú has dicho muy bien, querían estar, los profesionales me refiero, el personal, porque todo el personal sanitario que no quería estar, entre comillas, entiéndeme, tenía la oportunidad de irse a un gran hospital, ¿no? O sea, quiero decir, tenía la oportunidad para decir, yo doy el salto y me cambio a un gran hospital, ¿no? Ahora que puedo, ¿no? Y sin embargo hubo gente, profesionales, que se quedaron en ese campo de batalla, ¿no? Porque realmente era un campo... O sea, yo te estaba escuchando hablar y decía, esto es una misión humanitaria. O sea, realmente es una misión humanitaria, ¿no? Yo, esto de la definición de si era una crisis humanitaria o solo una crisis sanitaria, esto yo lo he discutido con gente que trabaja, para mí era una crisis humanitaria, pero también es una crisis de valores, porque lo que hemos visto en las residencias en España, en Madrid, en Castilla y León, en Cataluña, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Bélgica, lo hemos visto en Francia, hemos tenido equipos en muchos sitios en Europa. Y para mí la cuestión ya no es una cuestión profesional, sino una cuestión más personal, es qué tipo de sociedad estamos, en qué tipo de sociedad estamos donde las personas mayores son prescindibles. Porque estos mensajes de, bueno, como solo se mueren las personas mayores, como la mortalidad solo es alta en personas mayores, esto para mí es un discurso inaceptable. Totalmente. O sea, hay un problema estructural de que las personas en residencias parece que es que no tenían derecho a la salud, porque no iban ni a atención primaria ni podían ir a los hospitales. Las residencias no son centros médicos, son centros sociosanitarios. Pero es un problema también de derechos humanos, es decir, por estar en una residencia, y en este caso no era un problema solo etario, porque en las residencias de personas con minusvalía pasaba exactamente lo mismo, no solo personas mayores. ¿Por qué vivir institucionalizado te quita derechos? La asistencia sanitaria en España es un derecho. Entonces, pero para mí el tema de las personas mayores es ¿qué tipo de sociedad? Para mí es esto, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad nos permitimos este tipo de comentarios de, bueno, una persona en el momento que deja de ser productiva, ¿no? O por edad,
ya es prescindible para esta sociedad. O sea, ¿qué tipo de valores estamos permitiendo, ¿no? Porque estos son la salud pública es política, por supuesto, pero también está basada en valores. Y para mí ha habido, o sea, en una epidemia no se puede dejar a nadie atrás. Esto quizás es lo que yo más he aprendido, ¿no? En esta epidemia, pero sobre todo el criterio de dejar a gente atrás por edad o porque vive en una institución, bueno, yo creo que es inaceptable y que los que trabajamos en sanidad no debemos aceptarlo. O sea, tenemos que... Sobre todo porque no es un criterio clínico. Ah, no, es que no era un criterio, es que no estamos hablando de que te den una cama de UCI. Es que estamos hablando de que dentro de los protocolos de tratamiento de la OMS no hay un tratamiento curativo, ninguno se ha demostrado eficaz, pero hay como diferentes tratamientos según el estadio de gravedad. Incluye el tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo incluye oxígeno. Entonces, en el momento en el que tú no tienes oxígeno, no estás haciendo cuidado paliativo, estás haciendo otra cosa que no sé muy bien cómo llamarlo, porque no es cuidado paliativo. O sea, las personas que tienen disnea, independientemente de que no tengan una posibilidad de curarse o que no tengan un criterio de ingreso en UCI, tienen que recibir oxígeno. Entonces, o sea, la única forma de trabajar en una epidemia es basado en derechos también, ¿no? Y también, o sea, yo no le puedo decir a un intensivista o a un anestesista que tiene 7 personas en lista de espera para entrar en la UCI que coja una persona de 97 años sobre una persona de 65. Pero me cuesta pensar que no se puede dar oxígeno a la persona de 95 en un estado de bienestar como es el nuestro, independientemente de... O sea, bueno, pues que esto ha sido una ola brutal y que nadie estaba preparado para esto, pero sí que vemos que durante la desescalada no se han puesto todas las medidas para poder garantizar esto en la segunda o en la tercera ola. Y lo hemos visto porque sigue habiendo brotes. Esa era mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta iba por ahí, ¿no? Si habéis notado algún cambio respecto a... Bueno, o sea, yo entiendo que las residencias para la tercera edad no son hospitales, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Son centros sociosanitarios, pero si habéis notado algún tipo de cambio para prepararse, bueno, para prepararse no, ya llevamos 3 olas, o sea, hay que decir que... Bueno, lo que sí que ha hemos habido visto una evolución en esto, ¿no? Hay más material de protección, sí que hay protocolos de despedida digna y hay protocolos de visita, aunque es verdad que es lo primero que se restringe siempre. Y sí que hay derivaciones a hospitales. No estamos viendo en la segunda o en la tercera ola que esté restringida la derivación al hospital. Esto sí que no está. ¿Vale? Y por otra parte, también una de las cosas que hemos visto, claro, esto está basado en la vacunación, por ejemplo, el reparto de los grupos prioritarios está basado en varios principios éticos. Uno de ellos es la reciprocidad. Es decir, vacunar primero a quien está más expuesto. Y otro es un principio de proporcionalidad y equidad, que es vacunar primero a quien más riesgo tiene de ponerse grave o morirse. Y en este caso, por eso en España, no en todos los países, porque en otros países es gente mayor en general, pero en España se ha hecho primero en las personas de las residencias porque en algunas comunidades 2/3 de los fallecimientos han sido en residencias. Estamos hablando casi un 70% de los fallecimientos que hayan sido en residencias. Bueno, quiero decir, lo mínimo que tenemos que hacer es intentar que sean los que se tratan. Está claro. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Tamara, por tus preguntas. Comentaban también Isabel de San Juan de Dios de Valencia, ¿no? En el chat, este tema que estáis comentando, Miriam, de la reflexión ética, ¿no? Que está detrás de estas intervenciones. Tenemos también a Francisco Antonio Geraldo, que nos quería también hacer una pregunta. Francisco, cuando quieras. Y Lara, continúa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Está claro que como sociedad hemos fallado y está claro que el sistema que teníamos montado sobre el estado de bienestar y la seguridad social también ha fallado. Yo soy de otra disciplina, bueno, vengo de otra disciplina y siempre estuve interesado desde el inicio en medicina y por eso a partir de la avalancha de necesidades como he estado escuchando me he decidido cambiar y he decidido reinventarme
porque me vi muy llamado a ayudar en ese momento y no pude hacer nada. Entonces, ante todo lo que estamos viviendo como sociedad y todos los fallos del sistema, ¿se ha tomado en cuenta para próximas eventualidades como esta la opinión de instituciones como Médicos Sin Fronteras o de las organizaciones como son la Colegio de Enfermeros o el Colegio de Médicos para ver cómo podemos reparar esta brecha que tenemos, tanto a niveles, vamos a decir, de valores morales, como también de sistemas y de gestión propia de lo que es el servicio de la salud o el servicio de los cuidados? Porque es que no sé si son percepciones mías, pero yo veo que no estamos aprendiendo sobre la marcha ni siquiera. O sea, repetimos los mismos errores uno tras otro. Y es que no detenemos a analizar en qué hemos fallado, no hemos hecho esa introspección. ¿En qué hemos fallado como sociedad? ¿Por qué ha morido tanta persona? ¿Qué estamos haciendo para que no vuelva a pasar? Estamos consultando. Es el momento de inflexión, ¿no? Para uno aprender de los errores y poner los parches que hayan que poner o las soluciones que haya que buscar para que eso no vuelva a ocurrir. Porque es que no estamos exentos de que vuelva a pasar. Ahora es el coronavirus, pero puede ser otra especie y siempre van a ser los más vulnerables, los más afectados. Entonces, ¿qué está haciendo la sociedad en sentido general, tanto la parte política como la parte técnica, para ponerse de acuerdo y buscar una solución? No sé si se están poniendo de acuerdo las instituciones con los organismos no gubernamentales que trabajan en primera línea. Esa es mi pregunta. Yo te puedo hablar un poco de lo que nosotros hemos percibido. No puedo hablar de otras instituciones como los colegios profesionales o sindicatos o asociaciones. Nosotros que tendemos a trabajar mucho en aislamiento dentro de las organizaciones no gubernamentales. En esta ocasión yo creo que sí que hemos hecho un ejercicio de trabajar con otras organizaciones y asociaciones médicas y científicas para empujar por cosas que pensábamos, por ejemplo, la Asociación de Geriatría, las asociaciones de enfermería geriátrica o de atención primaria o de familia. Nosotros, por ejemplo, este informe que hemos hecho lo entregamos a todas las instituciones, desde el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Servicios Sociales, todas las consejerías, diputaciones, todas plataformas de residencias privadas. Hemos hecho reuniones con ellos para explicarlo. Hay quien se lo ha tomado mejor, quien se lo ha tomado peor. Hay consejerías que prácticamente, después de haber trabajado con ellos, lo que hemos puesto en el informe, que no pone... En el informe no ponemos la residencia de donde hemos sacado este testimonio. No hay un análisis, no es una evaluación, ni es un juicio, ni se pone culpable a nadie, sino simplemente se dice lo que hemos visto y qué proponemos para solucionarlo. Hemos mandado esto a muchas instituciones y hemos tenido muy poca respuesta. Nosotros somos gente tozuda, o sea, nosotros seguimos teniendo un observatorio, seguimos teniendo contacto con residencias, seguimos ayudando con planes de contingencia y seguimos comunicando, pues mira, desde asociaciones como Amnistía Internacional, que trabaja en derechos humanos, y que Amnistía Internacional ha presentado un informe sobre residencias en España como por vulneración de derechos humanos, ¿no? Entonces, Médicos del Mundo, otras organizaciones. No nos hacen mucho caso, tengo que decirlo. No nos hacen mucho caso, pero bueno, mientras nos haga caso la gente de las residencias y podamos hacer estos pequeños cambios que mejoran la dignidad y la humanización, yo creo que esto es un impacto que a lo mejor no es tan medible y que no luce tanto, pero a nivel ético yo creo que es lo que nos corresponde hacer. Es decir, yo puedo escribirle 25 cartas al ministro de Sanidad, ahora ministra, o al presidente del gobierno, a todos los presidentes de todas las comunidades, y lo hemos hecho, al defensor del pueblo, a todo el mundo. Todo el mundo está informado. Pero más de eso, nosotros no somos un partido político, ¿no? Pero sí que hemos comunicado con todos los partidos políticos, todos los portavoces de sanidad, y seguimos dando datos para que las personas mayores en residencias estén protegidas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Pero te digo que en general hay cierta resistencia
a incluir a las ONGs en este tipo de debates, porque para un Estado o para una comunidad autónoma, como que les da un poco de vergüenza pedir ayuda a gente como nosotros que trabajamos en sitios de desastre. Es como reconocer limitaciones, pero no reconocer las limitaciones en una pandemia como esta también es un poco absurdo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Sí, es cierto que a veces, aunque te tengan que tirar un poco de las orejas, ¿verdad? Si es por un bien mayor, hay que también ser humilde y aceptar. Decía que teníamos algún otro compañero, una profesora también del centro universitario, Lara Martínez, que quería hacernos algún comentario y luego, si os parece, también hay unos comentarios en el chat que, aunque Miriam me consta que en el ratito que puede los va echando un ojo, pero luego los comentamos entre todos. Gracias. Lara, cuando quieras. Hola. Bueno, Miriam, yo en primer lugar daros las gracias a ti y a la organización que representas. Yo soy enfermera también, Miriam, yo me he dedicado a la práctica clínica pues 25 años y ahora estoy en el contexto universitario. Y bueno, es que ha habido detalles de lo que has trasladado que yo siento esperanza, ¿vale? Fíjate, he visto un pueblo que conozco desde la provincia de Soria, en El Rollo, que tiene 250 habitantes y que habéis llegado ahí, ¿vale? Entonces, para mí pensar, claro, yo he vivido una parte de la pandemia donde, pues sí, en un hospital, de otra manera, ¿no? Es decir, ocupándome de lo que me tenía que ocupar y centrada en eso. Cuando había muchos sectores de poblaciones de la España despoblada, de pueblecitos que también tienen habitantes y que también sufren, ¿no? los estragos de la pandemia, ¿no? Entonces, el pensar que hay sectores como el vuestro, que además has expresado muy bien como esos niveles organizativos, ¿no? Puede estar el gobierno, las comunidades autónomas, pero otros sectores que se reinventan también en este momento, cuando otros nos ocupamos de otra parte, incluso los propios ciudadanos se ocupan de la parte de responsabilidad que les llega, el yo saber, por ejemplo, que un pueblecito como El Rollo, que tiene una residencia, que no creo que tenga más de 26 personas, le ha llegado ayuda de alguna manera. ¿Vale? Entonces, para mí eso, conocerlo, que esto también se vea, ¿no? Es decir, visibilizar, a mí me da tranquilidad y me da esperanza, con sus luces y con sus sombras, ¿no? Es decir, has sacado un informe, además con una infografía de Mónica Lalanda, que es una pasada, ¿vale? Y que solo tenemos que poner palabras, porque es así. Es decir, ha habido momentos muy duros y se han abandonado muchas cosas. ¿Que hay cosas que no las hemos sabido manejar bien? Por supuesto, pero ha sido algo... una situación única también para nosotros. Pero para mí, Mónica, como enfermera, además, ¿por qué no decirlo? Yo me he criado en un pueblo pequeñito, saber que hay determinadas ayudas y que hay sectores que se ponen de acuerdo, ¿vale? Para llegar a aquellos que más lo necesitan, a mí me parece esperanzador. Solo quería trasladarte eso. O sea, me alegro de que igual que otros nos ocupamos de otras cosas, que también lo he señalado, que son igual de importantes, hay gente como vosotros que os ocupáis de eso, ¿vale? Y de señalar una frase con la que me he quedado, ¿no? Que es verdad que la población más vulnerable ha sido la más olvidada, pero que ha quedado también en manos de las intenciones de muchos ciudadanos, ¿no? Que decíais, de ONGs como vosotros y de ciudadanos que han sido conscientes y que también han puesto su granito de arena, ¿no? Gracias, Miriam, y a vuestra organización. Y bueno, me imagino que en El Rollo estarían encantados con que... Yo en verano no, yo creo que estaba invitada a todas las fiestas patronales de las Castillas, lo que pasa es que no hubo fiestas, pero incluidas las mías, que me llamó el alcalde. Yo soy madrileña, pero mis padres son de un pueblo de Ávila. Es verdad que hemos llegado a sitios muy pequeños, lo que hemos tenido mucha dificultad es para que supieran que estábamos ahí, ¿no? Porque lo que he dicho, recibían no sé cuántos emails. Nosotros mandamos ofertas a un montón de residencias, pero es verdad que algunas ni siquiera nos contestaban, ¿no? Entonces, sí que nos costó en algunos sitios, por ejemplo, en Soria empezamos con el ayuntamiento primero y luego la diputación. Y la consejería no nos hacía mucho caso. Y luego, cuando vieron lo que habíamos hecho en Soria y en Ávila, dijeron, uy, pues oye,
tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido y ya ahí nos pusimos de una forma más oficial con servicios sociales de cada consejería. Pero sí que fuimos un poco ocupas, ¿no? O sea, nos metimos a hacer cosas porque nos llamaba el alcalde de un pueblo. Y luego con los resultados ya las instituciones más, o sea, instancias más elevadas ya nos dejaron. Por ejemplo, en Madrid estuvimos con los bomberos de la Comunidad de Madrid. Porque en Madrid no se podía ir a la residencia si no tenías una autorización de la Comunidad de Madrid. En otros sitios, pues con plataformas más de residencias privadas. Fue difícil entrar. Luego, pero es que el Rollo es un sitio tan bonito. Sí, aparte es que, bueno, no sé. Soria fue de los primeros sitios que hicimos en Castilla y León y yo le guardo un cariño especial. Pues muchas gracias, Miriam. No sé si hay alguna pregunta más. Mira, Miriam, por aquí en el chat hacían algunos compañeros también comentarios un poco en relación a esto que comentabais ahora, ¿no? Si uno de los últimos, ¿no? Comentaba acerca de, bueno, pues de dónde debería haber partido, ¿no? Esa idea, eso que tú comentabas, no me llamo un alcalde, pero quizás a instancias un poco más superiores, no sé, quizás, pues supongo que sí, ¿no? Que habéis echado de menos, bueno, pues que la solicitud, esa llamada se hiciera desde el otro lado, ¿no? Cuando uno está deseando, ¿no? Ponerse de parte del que ayuda. No sé si querías comentar algo más a este respecto. Sí, bueno, sobre todo esto que nosotros, o sea, ya no es que esperábamos que nos pidieran ayuda, porque era, o sea, nosotros hemos ido a un sitio y nos han dicho, o sea, como por ejemplo el IFEMA, ¿no? Nos han dicho, necesitamos 500 médicos y 1000 enfermeras. ¿Los tienes? No, pues entonces no me hace falta, porque lo que decía, en algunos sitios lo que necesitaban eran recursos humanos. Y no entendían que nosotros con pocos recursos humanos podíamos hacer otras cosas. Y esto es un problema quizá nuestro, ¿no? De explicar lo que podíamos hacer. Estoy de acuerdo que esto tiene que partir de las comunidades autónomas. En mi experiencia, nosotros nos pusimos a disposición de las 17 comunidades autónomas. En algunos sitios no nos contestaron, en otros sitios nos contestaron que no. De hecho, teníamos acuerdos con bomberos y con organizaciones más pequeñas y nos dijeron que no hacía falta. Y en otros sitios nos dijeron que sí. Como he dicho, por ejemplo, Castilla y León, la consejería no nos contestó, pero como una diputación nos dijo que fuéramos, pues fuimos. Y con los resultados, la consejería dijo, ostras, quiero que hagas lo mismo en las 9 provincias. En cada comunidad ha sido un poco diferente. Es muy complicado este sistema un poco federal, bueno, un poco no, muy federal de organización de la salud y de los servicios sociosanitarios. Es muy complicado hacer cosas a nivel nacional. Yo creo que debería haber surgido de las comunidades autónomas, porque son las que tienen las competencias. Para nosotros era más difícil porque tenías que hacer la negociación con cada comunidad autónoma. Y aún así pues hemos tenido diferentes resultados. Pero sí, claro. También te digo que para nosotros también era una forma de devolver a la sociedad. Nosotros trabajamos con fondos privados, no tenemos financiación del Estado ni de ninguna comunidad, pero tenemos 500.000 de socios y colaboradores en España. También era una forma de devolver a la sociedad española, que es nuestra principal donante, un poco de lo que nos han dado durante todos estos años. Es decir, si no hubiéramos sido necesarios, no nos hubiéramos peleado para participar. Pero como había un montón de necesidades sin cubrir, nos peleamos por poder colaborar en las que pensamos que teníamos un valor añadido. Y bueno, pues en algunos sitios nos dijeron que sí y en otros que no. Mira, al hilo un poco de lo que comentaba antes nuestra compañera Tamara, me gustaría pensar que todo esto pueda sentar precedente, ¿no? Para que efectivamente esos valores que a veces no se habían puesto tan de manifiesto, o esas sinergias que no se habían descubierto, quizás ahora un poco a trompicones y un poco mal hecho al inicio, lo podamos aprovechar para, bueno, como se dice siempre, ¿no? Aprender y que ojalá no, pero en una situación bueno, pues en la que necesitemos otra vez unir fuerzas, no seamos quizá tan reacios o intentamos mejor cuál es la mejor manera de unirnos, ¿no? Miriam, ya por ahí hacía un ratito otro comentario que te quería bueno, pues trasladar, y luego tenía yo también otra pregunta. No sé si hay alguien más que está deseando escribir, pero bueno, lo vamos viendo, ¿no? Había un comentario acerca, poniendo el foco otra vez en los propios residentes. Si habéis percibido de alguna manera en ellos una cierta capacidad de resistencia, hablabas mucho, ¿no? De esas situaciones límites en las que la gente
bueno, pues lo vivía muy mal, ¿no? Pero un poco... No sé, bueno, yo creo que hay dos grupos... A ese aspecto, en ese aspecto, ¿no? Hay dos grupos que nos han demostrado el nivel de resistencia y de disciplina. Una son las personas mayores y otra los niños. O sea, es que yo me asombra, ¿no? La capacidad. Claro, la verdad es que la gente en las residencias, bueno, pues es que es su casa, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, cuando tú les decías, bueno, es que tenemos que cambiarte de habitación, y de repente aquello era un traslado, que era una mudanza, ¿no? Y lo pasaban mal y se ponían tristes. Y yo he visto mucha tristeza, pero también he visto muchas ganas por lo menos de no molestar, es decir, ganas de contribuir o de hacer lo posible para que las cosas salieran bien dentro de los residentes. Claro, es una situación en la que se han visto privados de los derechos de todos, pero más tiempo y además sin una causa justificada, porque además cuando empezó la desescalada, la gente de las residencias, que normalmente se podía salir a dar su paseo todos los días, no les dejaban. Y era como, bueno, pues hombre, yo ya he hecho mi parte, pero ahora yo que quiero salir. Además es que a lo mejor ya había estado enfermo, ya estaba curado. Era como, bueno, ¿cuándo me toca a mí, no? Entonces, pero sí que he visto mucha disciplina. No diré, o sea, no voy a decir tanto resignación porque no creo que sea. Yo no he visto este tipo de resignación. Lo que he visto es, bueno, primero algunos que relativizaban mucho, y es como hemos vivido cosas peores. Y luego había alguna historia muy graciosa, ¿no? Por ejemplo, hubo una residencia en El Bierzo, una residencia de monjas, que mandaron a prácticamente todo el personal a la casa y se quedaron como un equipo muy pequeñito de personas que ya vivían en la residencia, ¿no? Y cuando ya empezaron la desescalada y empezó a llegar otra vez el personal, los ancianos decían que no querían. Decían, es que esta gente igual viene contagiada, ¿vos? O sea, ellos decían, nosotros hemos tenido todo esto bajo control, hemos estado muy bien aquí, a ver si ahora nos la vais a liar, ¿no? No habían tenido ningún solo caso. Bueno, es verdad que habían montado un centro COVID en esa residencia, ¿no? Con todas las fichas nuestras y tal, un sitio además un sitio precioso en El Bierzo, espectacular. Otra de mis invitaciones que todavía no he podido ir. Sí que, no sé, yo creo que la actitud ha sido dentro bueno, de que ha sido un horror lo que han visto, que claro, hay residencias donde ha habido personas que han fallecido y se ha quedado el cadáver allí días. O sea, esto creo que no somos conscientes del efecto en la salud mental a medio y a largo plazo en los residentes y en el personal. Y creo que hay que cuidarlo. Pero yo es que no puedo decir nada de estas personas. O sea, es que había algunos que hasta o sea, que con sentido del humor, ¿no? Y te hacían chistes. Y me acuerdo de haber ido a una residencia justo después del Día de la Madre y estaba todo lleno de flores. Y los que no tenían hijos ya les habían puesto flores el personal. Es decir, había un sentimiento de, bueno, pues aquí vamos a aguantar lo que sea, pero vamos a aguantar y vamos a salir. Y a mí me parece admirable, ¿no? Sí, la verdad es que lo es. Se oía por ahí estos meses un comentario, ¿no?, que me gustaba a mí, que decían, ¿qué habría pasado, ¿no?, si la pandemia hubiese afectado más a los niños, ¿no?, que a los mayores? ¿Qué no habrían hecho nuestros mayores, sus abuelos, ¿no? Me emociona incluso decirlo, porque es verdad que se atribuye siempre mucha fuerza a la gente joven, ¿no? Pero ¿qué no habría hecho la gente mayor por salvar a sus niños, ¿no? Con lo cual, pero es que yo creo que una de las cosas... Que al revés no hayamos sido capaces de estar a la altura. Es que yo creo que una de las cosas que hemos perdido o que no hemos heredado ha sido el sentimiento de solidaridad o bueno, de esta cohesión social y de sacrificio. Y sacrificio lo digo en un sentido por el bien común. Es decir, estamos hablando de una generación que bueno, que pasó que vivió momentos muy duros, pero que además ha cuidado a sus hijos, ha cuidado a los hijos de sus hijos, ha cuidado a sus padres, y que cuando les ha llegado el turno de que los cuidaran a ellos, como sociedad no hemos puesto todos los medios para hacerlo.
Entonces, yo creo que este es el planteamiento. ¿Qué hay que hacer a nivel legal o a nivel estructural para que esto no vuelva a pasar? Para que los cuidados de estas personas sean un derecho indiscutible. Porque, no sé, quiero decir, o sea, este sentimiento que ellos tienen de cuidar a todo el mundo tiene que estar reflejado de una forma más, no sé, quizá más, igual es proteccionista, no lo sé, pero yo creo que se merecen estar protegidos. Tenemos a Francisco esperando desde hace un ratito. Francisco, te damos la palabra. No sé si tienes posibilidad de abrir la cámara, además del micrófono, que antes te escuchábamos muy bien, pero si te podemos ver mejor. Sí, sí puedes. No sé si estás trabajando en algún estoy entorno en en el que ropa de no andar puedas. por casa, estoy un poco... Vale. Perfecto. Entonces, te vemos en la foto fenomenal. Así estamos todos, así estamos todos. Pues mira, a mí me ha tocado insisto en esto porque es un comentario, no una pregunta, porque me ha quedado todo muy claro. Yo he cambiado, o sea, yo vengo de administración de empresa, estoy trabajando, tengo máster, me he dedicado muy bien, y una de las partes porque me he decidido a estudiar enfermería es por esto, o sea, por todo lo que ha pasado, todo lo que he pasado, todo lo que viví y todo lo que he visto y toda la necesidad que hubo y la falta de personal que hubo. Y aunque uno quería ayudar, no podía por el tema de que se necesitaba personal cualificado y que no sé, todo el mundo tenía que quedarse en casa. Eso imposibilitó mucho, yo creo que ver la solidaridad entre los demás. Sí queríamos, pero no podíamos en una parte. Entonces, hay otra parte, es que yo creo que ese relevo generacional en cuanto a querer ayudar y esa parte solidaria la hemos perdido, porque yo creo que a nosotros, lo digo como joven, nos han metido en la cabeza que tenemos que ser felices a toda costa. Yo me acuerdo que mi abuelo era todo lo contrario, mi abuelo no venía al mundo a ser feliz, mi abuelo venía al mundo o sea, lo que él me transmitía a mí era, tenemos que esforzarnos, trabajar, salir adelante. O sea, era una época que él vivió de tanta precariedad y de tantas dificultades que su concepción mental de lo que era la felicidad era poder salir de ese bache a base de esfuerzo y sacrificio. A nosotros nos han dado todo hecho y yo creo que eso mucho ha evitado que nosotros sintiéramos la magnitud de la crisis humanitaria por la que estamos atravesando. Porque claro, como venimos a ser felices, pues no me preocupo de lo que me pueda afectar esa felicidad, que es el sentimiento de culpa o el sentimiento de necesidad, el sentimiento que tenga que esforzarme. Y es ahí yo creo que como sociedad hemos fallado. Porque incluso en la comunicación de lo que etapas de la catástrofe que estamos viviendo, no hay un sentido de realidad para que uno choque con esa pared que te haga detener y pensar y tú asumir en ti que lo que estamos viviendo es un momento crítico en donde tenemos que contribuir porque hay mucha gente que ha muerto y hay muchas cosas por hacer. Y en vez de pensar en que la fiesta hay que celebrarse o que no vamos a tener Semana Santa hoy o que este año no vamos a tener Navidad, el hecho era de ver qué podemos hacer para evitar de que esto vaya más, en qué puedo contribuir. Yo no soy quizás sanitario, pero en qué puedo contribuir, tanto en mi responsabilidad personal como individuo de una sociedad. Entonces ahí es donde yo veo que todavía seguimos en lo mismo. En los medios de comunicaciones no, desde las instituciones como de los organismos diferentes, o sea, dan la información, pero una información no para que tú te conciencies, sino para que tú contabilices que ha muerto como algo manual, como si fuera un número, como si fueran naranjas que van saltando o ovejas que van saltando por una cerca. Entonces esa es la parte que yo creo que debemos trabajar, la parte de la comunicación, la parte de la solidaridad, la parte de que si bien estamos viviendo y tenemos que procurar ser felices, que no nos olvidemos de la solidaridad, de que hay problemas que afrontar, de que la vida no es banal, de que hay algo que uno tiene hay cosas que tú tienes por las cuales luchar y salir adelante. Bueno, yo no sé cuántas vocaciones van a surgir de esta pandemia, porque es verdad que nosotros, por ejemplo, Médicos y Fronteras hay generaciones, ¿no? Está la generación de los Balcanes, de los Grandes Lagos, la generación de Haití, ¿no? Que decía, madre mía, Haití, y entonces de repente mandaba un currículum. Es verdad que
yo creo que no sé cuántas vocaciones sanitarias o sociosanitarias de enfermeras, fisios, médicos, psicólogos, cuánta gente va a hacer medicina preventiva como primera especialidad del MIR el año que viene, ¿no? Microbiología, rayos, o sea, cuántas cosas van a cambiar en el ámbito de lo sanitario. Pero yo sí que creo, y creo que hay que reivindicar también un poco con lo que decías, ¿no? del sacrificio y todo esto, yo creo que también hay que reivindicar la felicidad. Hay que reivindicar el derecho a la felicidad. Hay que reivindicar que tu trabajo te haga feliz hasta el punto de disfrutarlo, ¿no? O sea, nadie se mantiene 5, 10, 15 años trabajando en crisis humanitarias si su trabajo no le hace feliz. O 20 años a pie de cama en un hospital o dando clase en una universidad. Yo creo que es perfectamente compatible esa responsabilidad que decías, ¿no? El sacrificio, estos valores de tu abuelo, con el derecho a la felicidad. La felicidad sin que sea a costa de nadie, ¿no? Pero creo que es que debemos pensar que la felicidad es un derecho, pero no solo para nosotros, para todos. Claro, en donde donde quería llegar con relación a la felicidad es que, o sea, que tenemos derecho a ser felices, por supuesto, pero que esas cosas que, por ejemplo, que la felicidad la dan cosas, por ejemplo, como tú sentiste el deber cumplido, el que tú tengas una profesión y la ames, eso te hace feliz. Pero la felicidad banal, en donde yo, por ejemplo, que una fiesta no se pueda celebrar, no me hace menos feliz ni más feliz. Es simplemente que el momento no puedo prescindir perfectamente de eso, porque eso es una felicidad banal, es una felicidad momentánea, incluso repetitiva y monótona, porque el siguiente año habrán las mismas fiestas y las mismas historias que te van a dar un momento de excitación por el cual a lo mejor tú sientes que eso te hace feliz. Si no es, la felicidad real es eso, o sea, a mí me está haciendo feliz el yo, por ejemplo, ver que estoy desempeñando algo que siempre quise hacer, que es a través de la medicina, a través de este caso de la enfermería, puedo ayudar a otros, que puedo ser útil en algún momento, puntual por una crisis o por lo que sea, y que además esto me es un modo de vida. Soy feliz con ver a gente que la pase bien, que esté sana, en fin, o sea, yo me refiero al tema de la felicidad banal, a los momentos de excitaciones que te producen ciertos aspectos que son prescindibles realmente, son prescindibles y más en estos momentos. Pues muchas gracias. Sí, yo creo que hay una cuestión de personalidad, de responsabilidad individual que no debemos olvidar. Cada uno esto también tiene un análisis diferente y hay que, desde el punto de vista antropológico, yo creo que debemos entender también la fatiga epidémica, ¿no? Este concepto que está de moda. Cómo damos los mensajes. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en vacunación y cómo se están dando los mensajes de vacunación. Es muy importante entender que estamos tratando con una sociedad que está muy traumatizada. Claro, yo por ejemplo, cuando hemos hablado de vacuna de ébola en Congo, que es una sociedad traumatizada por la violencia, esto lo teníamos claro desde el principio. Cuando estamos hablando de vacuna COVID en una sociedad como la nuestra, que está traumatizada por el número de muertes y por un cambio, por la crisis sanitaria, la económica, la social, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es un análisis muy interesante que no he preparado para este encuentro, pero que yo os animo porque hay bastante literatura sobre la percepción de las vacunas y cómo por ejemplo, en Estados Unidos están viendo que las personas afroamericanas, que son las que más mortalidad han tenido, son las que menos quieren vacunarse. Entonces, es muy interesante cómo la percepción de la pandemia puede, a nivel social, puede dirigir o puede bloquear políticas de salud pública. Yo creo que esto es otro debate también diferente, pero muy interesante, que igual para otro día. Efectivamente, Miriam, si es que se nos queda todo el tiempo corto. Mira, para no abusar de tu tiempo, yo quería simplemente hacer una última reflexión contigo. Quizás vemos que hay muchos mensajes en el chat, no te preocupes que luego los podrás leer con tranquilidad porque, bueno, pues porque todos los compañeros y los alumnos te agradecen no solo que estés aquí, sino que nos traigas, bueno, pues aspectos tan importantes que nos remuevan tanto por dentro, ¿no? Yo para quizás ir finalizando, quería poner esta vez el foco en vosotros.
te quería preguntar a ti, ¿en qué o en quiénes os apoyasteis vosotros? Porque profesionales como tú, con tanto bagaje, con tantas circunstancias duras, ¿no? Vividas en la mochila y a las espaldas, también tuvisteis que aprender, ¿no? A gestionaros, como decías, ¿no? Con nuevos equipos, con otros profesionales o en otros ámbitos, ¿no? Hubo también cosas que eran nuevas. ¿En qué encontrasteis vosotros apoyo, ¿no? Que os permitió seguir adelante y salir a flote emocionalmente también, ¿no? Eso es lo que yo quería. Bueno, nosotros, claro, trabajamos, para nosotros también era una forma nueva de trabajar, porque normalmente nosotros cuando estamos en terreno vivimos todos en la misma casa, estamos todo el día juntos. O sea, tú haces tu trabajo durante el día, pero vas a dormir a la misma casa, cenas todos juntos, en los sitios mejores no tienes internet, con lo cual no tienes WhatsApp, y entonces tu vida social son tus compañeros. En este caso no, porque claro, estábamos los que vivíamos en Madrid, ya vivíamos en nuestra casa, íbamos a trabajar desde nuestra casa, sí que tuvimos una casa con un equipo de gente que era de otros sitios de España, y entonces hubo que reorganizar un poco la forma en la que trabajamos desde el punto de vista de apoyo, ¿no? Mucho teléfono, reuniones por Zoom, claro, nosotros en cualquier emergencia haces una reunión a las 7 de la mañana, todo el mundo allí presente, y luego ya te pones a trabajar, o a las 5 si es una vacunación, ¿no? Pues hubo que reorganizarlo un poco. Y luego a nivel personal, bueno, yo, claro, para mí era la primera vez que trabajaba en casa, quiero decir, en mi ciudad. Y yo tenía todavía mucho contacto pues, con gente de los hospitales donde he trabajado, sobre todo en Gregorio Marañón, con asociaciones de enfermería, con lo cual, bueno, sí que teníamos bastante apoyo en este sentido. Y a nivel personal, nosotros tenemos dentro del Departamento de Recursos Humanos una unidad psicosocial para la gente que precise apoyo psicosocial, que puede pedir apoyo, ¿no? Y no teníamos ciertos recursos de otras epidemias y de otras intervenciones que podíamos utilizar. Pero aún así era muy diferente la sensación de vulnerabilidad. En mi caso, pues yo qué sé, mis padres son mayores, mi hermana estaba en tratamiento oncológico, o sea, era la situación, digo, todo mal. O sea, como le pase algo a alguien, claro, yo veía, no hay sitio en la UBI, en esta UBI ya no hay sitio, en esta UBI tampoco hay sitio ya. O sea, era una sensación, bueno, pues de un poco de incertidumbre y de mucha responsabilidad. Pero bueno, yo sí que tengo mi red social y amigos de familia aquí, entonces, bueno, pues sí que es verdad que había que dedicarle, o sea, ser muy disciplinado en el tiempo que le dedicabas a esta red, porque primero había muchas peticiones, mucha gente tenía, pues el niño se me ha puesto malo, no sé quién se me ha puesto malo, y también para desconectar un poco, porque es que no había horario de trabajo, era todo el rato, o sea, todo el tiempo trabajando. Yo a mí, no sé, me puse a cocinar, que se me daba fatal y de repente dije, pues oye, pues no se me da tan mal. El rato que tenía libre, no sé, recursos. Hacer deporte en casa, pues yo creo que como todos, ¿no? Y sí, mucha disciplina también en las horas de sueño y en las horas de descanso, porque si no, no aguantas. Y aún así mi sensación a veces, yo he hecho muchas epidemias y muchas grandes emergencias, pero dices, bueno, estoy tres meses que duermo 5 horas al día y estoy todo el rato trabajando, pero luego me cojo un avión y me voy a mi casa. Y yo decía, bueno, el avión a la normalidad, ¿cuándo sale? Porque llevamos mucho tiempo y la normalidad no era lo que era una vuelta normal después de una epidemia, ¿no? Así que bueno. Efectivamente, Miriam. El avión a la normalidad va a tardar un poquito, pero bueno, ahí está. Bueno, llegará si Dios quiere. Pues muchas gracias, Miriam. Gracias en nombre de todos, ¿no? Me hago un poco eco de todos los comentarios que están llegando. Gracias por llegar, por entrar en nuestra pequeña casa, que es el centro universitario, aún a través de la pantalla, por entrar tan dentro, que es la sensación que no solo tengo yo, sino que, bueno, pues que nos trasladan los compañeros, los alumnos, que, bueno, pues que han estado también presentes. Gracias por revolvernos tanto el alma y por dejarnos con tantas cosas en el tintero, con tantas ganas de hablar. Y bueno, pues te despedimos deseándote a ti, al equipo, que os vaya bien en los proyectos inmediatos, que podáis, bueno, pues seguir apoyando, que saquéis fuerzas, que os podamos ayudar en la medida de lo posible a recargar esas pilas. Y bueno, y nos queda pendiente un café en persona con todos,
O sea que ojalá de aquí a no sé cuántos meses, ¿no? Pero que ojalá dentro de poco podamos vernos por los... Eso es. Y que podamos vernos para, bueno, pues para poder contarnos cómo hemos vivido esto desde una perspectiva un poco más desde el final, ¿no? Desde haber salido de esto. Así que, bueno, pues te agradecemos de corazón. Me consta que todos los compañeros que lo están escribiendo y los que han participado en cámara, pues por estar aquí y por traernos tantas cosas importantes. Muchas gracias, pues, Miriam. Y gracias muchas a todos. Gracias a vosotros por la invitación y por tantas preguntas y comentarios, que es siempre mucho más agradable. Y bueno, tenéis el link de la página donde tenemos todo este material, si os sirve para algo. Y todo lo que nosotros hacemos está disponible para todo el mundo, así que, bueno, todos los libros, las guías, o sea que yo os animo, si alguno tiene inquietudes humanitarias, no solo médicas ni enfermería, sino también humanitarias, que aquí estamos. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Un beso fuerte. Muchas gracias. Chao. Chao.